Hi. Ayin Yachu. Konnichiwa. Hello. Hola. ¿Qué más, mijín? Exploremos juntos el fascinante mundo audiovisual y adentrémonos en sus territorios. Esto es En Otro Plano, el podcast que expandirá tus conocimientos y te hará conocer tu lado artístico. Hoy hablaremos sobre el tiempo, el texto y el cómic, así que abrocha tus cinturones y comencemos este viaje en otro plano. Ya, mijo, ya. Estamos al aire en 3, 2, 1... Bienvenidos a En Otro Plano, el podcast de la carrera de comunicación de la Universidad de Cuenca. Mi nombre es Joan Encalada y hoy nos vamos a sumergir en el segmento acerca del tiempo. Vamos a abordar acerca de este interesante tema, así que toma asiento y prepárate para explorar nuevos conocimientos con nosotros. Empezamos este viaje en Otro Plano. El día de hoy no estoy solo, estoy acompañado con Joaquín Muñoz y Lionel Robles, quienes nos van a ayudar a comentar acerca de este interesante tema del tiempo, que sabemos que engloba mucho más allá acerca de nuestra realidad. Y es más, es un recurso omnipresente e indispensable en nuestras vidas. En este caso vamos a abordar el tiempo en la representación de la realidad, concretamente en las imágenes, en imágenes fijas y en imágenes en movimiento. En imágenes fijas es como capturar un instante en la realidad, mientras que las imágenes en movimiento es analizar la magnificencia que se desarrolla en un evento mediante muchas acciones. Pero no voy a adelantar más. Hoy tenemos a los expertos con los que vamos a comentar y debatir y un poco ahí inferir y cristalizar algunas ideas para que todos los que nos están viendo puedan tener una apreciación y una conceptualización más acerca del tiempo y su verdadero uso en las imágenes. Lionel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joan? La verdad, muy feliz de estar aquí con ustedes y compartir este tema sumamente interesante con el público, del cual estaremos tratando el día de hoy. El placer es mío. Joaquín, ¿cómo te encuentras? Hola chicos y Joan, bueno, la verdad estoy muy contento. El día de hoy vamos a tener un programa que va a ser súper interesante, tanto para nuestros compañeros de la carrera de comunicación, para toda la gente que está interesada y todos los y las chicas cinéfilas que están ahí. Así es. Muchísimas gracias a ustedes dos por aceptar esta invitación y es por ello que vamos a tener un podcast bastante interesante. Así que vamos a empezar hablando acerca de las imágenes fijas, ¿no? Cuando hablamos de imágenes fijas, normalmente se nos viene a la mente las fotografías, como tal es el nombre de esas imágenes que quedan plasmadas permanentemente y que obviamente evocan un gesto, una emoción, una historia concreta. Pero el día de hoy vamos a conversar un poco con Lionel acerca de las imágenes fijas. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello? Por supuesto que sí, Joan. Cuando hablamos de imágenes fijas, se trata de capturar lo que está pasando en una sucesión de hechos. Tenemos una serie de acciones y capturamos el movimiento de eso y tenemos ahí una imagen y hemos capturado en el tiempo lo que estaba pasando. Aquí tenemos dos tipos de características que son las imágenes de alta obturación, que en esta es cuando al momento de capturar una imagen, esta se ve de manera clara y nítida como vemos en el ejemplo. Okay. Son personas jugando a fútbol, en este caso una persona nadando, pero la imagen es clara, nítida, se puede ver exactamente lo que está pasando en la acción. Aquí podemos ver unas dos personas hablando, Donald Trump, en una conferencia. Sí. Entonces hablamos de esto cuando hablamos de alta obturación, pues estamos hablando de imágenes que se ven claramente, podemos ver sus detalles sin ningún tipo de distorsión. Claro, son las imágenes más nítidas, que salen con mayor claridad, y me imagino que la baja obturación sería la contraparte en este caso, ¿no? Exactamente, cuando hablamos de baja obturación, en cambio, es cuando tenemos imágenes que se están moviendo tan rápido que lo único que vemos son líneas borrosas, manchas en la fotografía. Ahí tenemos un ejemplo de Mbappé, está corriendo demasiado rápido. Correcto. Lo que la cámara captura son manchas al momento de él estar corriendo. Tenemos también este efecto en el cómic que se usa mucho, las líneas cinéticas para denotar velocidad. Ahí tenemos a Superman, el cual con estas líneas demuestra que está yendo a gran velocidad. Este mismo efecto suele estar con Flash en el mismo cómic, como ya lo hablaban anteriormente. Y ahí los tenemos, las líneas cinéticas, para demostrar que hay mucha velocidad y el movimiento es muy rápido. Claro, y sobre todo esto también va de la mano también con las historias de superhéroes, como estábamos ahí acotando con Flash, ¿no? Ya que Flash en sí es un personaje que, como ya sabemos, va siempre a altas velocidades, ¿no? Salvando el mundo. Y obviamente desde el cómic se plasma esas líneas cinéticas y que obviamente en cuanto a las series y películas también, que vamos a analizar más adelante, que es lo de la cámara rápida concretamente, ¿no? Bueno, esto ha sido en cuanto a imágenes fijas. Como podemos ver, son aquellas fotografías que algunas salen claras, otras no tanto, pero siempre denotan una cierta historia, un cierto trasfondo, un cierto gesto, ¿no? Y tenemos por otro lado lo que son las imágenes en movimiento. Empiezo con Joaquín comentando, ¿qué serían las imágenes en movimiento?
Bueno, Joan, las imágenes en movimiento son el contrario a las imágenes fijas. Ok. En una imagen fija nosotros tenemos un solo fotograma, es decir, una sola partecita de la acción que se está desarrollando. En cambio, en las imágenes de movimiento nosotros vamos a tener la acción completa en una secuencia. Por eso, la mayoría de veces son videos, como podemos ver ahí en pantalla, son secuencias y el caso que tenemos en la televisión son los en vivos, las transmisiones en directo, en donde se ve Ok. toda la acción completa. Y me imagino que también en el cine, ¿no, Lionel? Efectivamente, tal como vemos ahí en pantalla, tenemos un ejemplo de imágenes en movimiento y en este caso el cine usa este recurso que es la cámara rápida. Ok. Lo podemos ver ahí que es con el personaje de Flash y vemos que todo está pasando tan rápido que se ve borroso. Hablábamos de estas manchas, ¿no? Ujú. Y me imagino que no solo ha de ser la cámara rápida, ¿no? Sino que ha de ser también otros recursos. Tal vez hay otros, Lionel. Efectivamente, tenemos dos recursos más que es la retroceder en el tiempo Ok. y congelar en el tiempo. Estos recursos también son muy usados en el cine y denotan diferentes emociones. En este caso tenemos un ejemplo de X-Men. Este es congelar el tiempo y como vemos, en este caso se usa para un poco de comedia, un poco para Claro. salir de la zona de Correcto. confort y irnos un rato. Esta escena mítica de este superhéroe de X-Men, retroceder en el tiempo a modo de comedia. Correcto. Y tomaste un punto muy, muy importante y es que las imágenes en movimiento concretamente tienen un gran rol, un importantísimo rol en las cintas cinematográficas, ¿no? Ujú. Y creo que es oportuno abordar todo esta conceptualización de las imágenes de movimiento, pero desde el cine, sobre todo para ejemplificar un poco más claro, para que las personas que nos estén viendo puedan tener una noción más clara acerca de cómo se emplea este tipo de recursos. Y con ello entramos al montaje elíptico, ¿no? Y con ello al elipsis. Como se mencionaba antes, ¿no? Que en las películas normalmente es esa condensación de los planos que mejor salen, ¿no? Porque normalmente lo que vemos en una película, pues es la condensación de planos que forman 1 hora y media, 2 horas, pero que si fuese la película y media, pues fuese un rodaje de muchísimas horas, de Exactamente. muchísimos días. Tomaron meses, semanas, años. Exacto, ¿no? Incluso años, Ajá. ¿verdad? Por ejemplo, Incluso una años. película logra tener todo eso ahí en una hora, es gracias al montaje elíptico, Ok. como dices, la Claro. elipsis. ¿Y qué es la elipsis? Justo acabas de tocar un tema muy importante. ¿Qué es la elipsis? Muy bien, la elipsis es el elemento principal de este tipo de montaje y lo que trata la elipsis es literalmente el arte de mostrar los elementos más significativos a través de ¿qué? De cortes. Ok. Es lo que vamos a ver a continuación, pero es esto, es este arte de juntar, de cortar las partes más importantes e irlas uniendo en el montaje, en la edición, en todo esto. Eso es elipsis. Y tocaste el tema de cortes, ¿no? Me imagino que dentro de la película, así como lo estábamos contrastando, la película es la composición de muchos planos. Y estos planos obviamente tienen unos cortes. Tenemos un corte tal en específico. Creo que vamos a empezar por el corte clásico, ¿no? El corte normal. Y con ello el montaje lineal. Si nos puedes ayudar comentando, Joaco. Exactamente. Bueno, el montaje se compone de todos estos cortes, como ya decíamos, el principal y el más común es el corte normal. Ok. ¿Qué es el corte normal? Es el cambio de una escena a otro. También podríamos decir que es el cambio de un plano a otro. Depende de cómo lo quieran llamar. Pero el corte es esto, que separa dos escenas, dos secuencias. Cualquier cambio Sí. de plano, digamos, podemos tener un primer plano y luego podemos tener un plano de detalle, como estamos viendo justo en la pantalla con el ejemplo de Whiplash. Sí, correcto. Tenemos ahí el plano de detalle ahorita de las manos, luego se cambia a un primer plano del rostro, luego plano de detalle de nuevo. Todos estos cortes literalmente nos expresan este cambio. Y es un cambio muy brusco el que se ve, ¿no? Exactamente. Después tenemos lo que sería los cortes normales, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello, Lionel? Claro, tal como decía Joaquín, tenemos los cortes normales, que es el corte más básico, más sencillo que hay Ajá. en un montaje, pero después de este tenemos uno muy importante que es el corte encadenado. Ok. Este tipo de cortes se basan en que la imagen que tenemos en pantalla Ya. empieza a desvanecerse y la siguiente empieza a aparecer lentamente. Es un tipo de cambio muy suave, muy delicado, por así decirlo, para cambiar de una imagen en otra. En pantalla podemos ver un ejemplo con la película Never Say Never de Justin Bieber, Sí, que correcto. vemos que está el escenario Justin y la imagen empieza a desvanecer y empieza a aparecer otra del acostado, ¿no? Entonces tenemos ahí lo que es el corte encadenado, una transición muy suave, muy delicada y usada en muchas producciones. Claro, y con ello yo me acuerdo un recurso que tal vez usan mucho los cineastas es el fundido a negro, ¿no? Es un recurso, como digo, bastante clásico y creo que se remonta incluso hasta nuestra actualidad. Si nos puedes comentar acerca de ello, Joaco. Sí,
El fundido negro, como dice su nombre, consiste en que la primera escena que tenemos se funde literalmente, se va desvaneciendo al negro. Luego tenemos un momentito pequeño en el que se puede ver el negro y luego se sale del negro y se pasa Va a la la otra siguiente escena, ¿no? escena. Justo como vimos ahí, en este ejemplo de Jurassic Park. Jurassic Park 2001. Tenemos la escena, Podemos ver se cómo se va al oscurece la negro. imagen Ujú. y empieza a aparecer de ese negro. Correcto, Exactamente. sí, y son recursos que están implícitos, no están de una forma bastante connotativa y que la verdad no podemos apreciar, pero ahorita ya comentándolo con mayor precisión nos podemos dar cuenta de esos recursos que utiliza el cine. Luego de ello tenemos el desenfoque, ¿no? Que podría tener una ligera relación en cuanto al fundido negro, ¿no? En el caso de desvanecer y obviamente otra vez reaparecer las escenas. Aquí tenemos justo un ejemplo de Toy Story 3. ¿Qué es el desenfoque en sí, Joaco? Bueno, el desenfoque, como ya decías, es este desvanecimiento diferente a lo que ya tenemos antes. El desenfoque consiste en desenfocar la primera escena y enfocar la siguiente escena, como se puede ver en pantalla. Ok. La primera se desenfoca y la segunda se enfoca. Claro. Entonces, bueno, ya vamos a ver más adelante para qué se utiliza este desenfoque, pero principalmente se utiliza para los flashbacks y los flash forwards. Que ya vamos a comentar más adelante. Exactamente. Sí, y sobre todo me quedo mucho con el ejemplo de Toy Story. Muestra también esa bipolaridad en el personaje, ¿no? Empieza con una actitud un poco maléfica y luego se torna, obviamente aquí un flashback, en el cual tiene un recuerdo feliz. Y que obviamente pues tiene una gran connotación en cuanto al rodaje y sobre todo en la historia de la película. Pero bueno, tenemos también otros recursos. Es increíble la cantidad de recursos que utiliza el cine. Tenemos el barrido, Lionel. ¿Qué trata el barrido? Claro que sí. Cuando hablamos de barrido, Joan, nos referimos a un movimiento de cámara muy rápido que cambia de un plano a otro. Estamos enfocando algo y la cámara hace un movimiento muy rápido para fijarnos en otro personaje. En este movimiento podemos ver manchas, como hablábamos al inicio de las imágenes fijas. Podemos ver que tenemos manchas porque el movimiento es sumamente rápido. Y aquí en pantalla tenemos un ejemplo de esto con la película La La Land del director Damien Chazelle, que él usa muchísimo este recurso. Vamos de un personaje a otro. Y también lo usa en otras películas como lo son Babylon, reciente de este año, y Whiplash, que recientemente hablábamos. Ahí tenemos un Whiplash, vemos que está enfocando al personaje y hará un movimiento rápido de cámara hacia la puerta. Ahí lo tenemos, el barrido. Tal como dice, la cámara barre rápidamente contra el personaje para mostrarnos otra. Ahí tenemos Babylon, que podemos ver dos tipos de barridos. Empezamos en el primer personaje de este. Al mirar al otro, la cámara, no hay ningún corte, sino la cámara simplemente se mueve rápidamente para enfocar al siguiente y una vez más otro barrido. Entonces sí, este recurso es muy usado, como les digo, de este director en particular, Damien Chazelle, es su marca general y muy interesante en ese tipo de transiciones. Sí, sí, muy interesante y sobre todo se utiliza para tratar de abarcar, me imagino, muchísimos personajes, muchísimas escenas que tal vez están bajo el mismo contexto, ¿no? Por eso es que esa transición vertiginosa, ese cambio brusco para tratar de equiparar bastantes escenas y bastantes acontecimientos en una sola toma, ¿no? Por otro lado tenemos a la cortinilla, ¿no, Lionel? ¿Qué nos puedes comentar acerca de la cortinilla? Claro, la cortinilla, al decirte de esto, nos hablamos de un efecto que hay en los videos para pasar de una escena en otra. Aquí tenemos un ejemplo muy claro con Big Bang Theory y es que, miren, estábamos en la escena en una peluquería con cierto personaje y se aplica un efecto para saltar de una escena a otra. Es curioso porque este tipo de efectos, si bien se usa en el cine o en este caso las series de alto presupuesto, también se ha llegado incluso a mal usar en algunos casos actualmente con redes sociales. En Exactamente. TikTok, Sí, se dan muchas plantillas. En ¿no, Joaco? PowerPoint. ¿Qué comentario tienes al respecto, Joaquín? Pues sí, como dijo Lío, es literalmente que son los efectos desde el recurso del montaje elíptico que más se mal usa, por así decirlo. Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a TikTok o incluso en las diapositivas de PowerPoint, tenemos todos estos efectos, entonces la gente es lo que más lo utiliza. Y yo recuerdo, tenía un profesor de edición cuando estudiaba cine. Ok. Él nos decía que para usar uno de estos efectos de cortinilla, tienes que saber realmente cómo usarlos, porque si no se va a ver como esto barato. Claro. Y exacto. también recordemos, por ejemplo, hay un ejemplo de Star Wars que ha hecho suyo este efecto de Claro. transición.
Entonces hay que saber usarlo, eso les recuerdo. Claro, sí, como tú dijiste, podrá verse una producción, entre comillas, barata, diciéndolo vulgarmente, pero como estabas contrastando con el ejemplo de Star Wars, pero bueno, ya es un recurso que ya adoptó, ¿no? Es Adoptó un sello de la franquicia. es un sello de la película, de toda la saga, y obviamente pues es algo común ya encontrarlo en todas las películas. Pero bueno, tenemos también lo que son los flashbacks y los flash forwards que estábamos hablando anteriormente, que incluso se veía ejemplificado en algunos casos, que estamos hablando de estos de los recursos del montaje elíptico, pero hoy vamos a analizarlos más a fondo. Lionel, ¿qué nos puedes decir acerca de los flashbacks y los flash forwards? Claro que sí, Joan. Tal como dice su nombre, flashback, back es el pasado, Ok, atrás. correcto. Con flashback nos referimos a un mirado al pasado, algo que ya pasó, a un hecho que ya quedó redundantemente en el pasado, ¿no? Tenemos un ejemplo clásico, diría yo, mítico en el cine, en De Ratatouille, Ratatouille, y es sí. que Sí. vemos que está en el presente, ¿no? Una persona ya adulta y de este se transporta al pasado. Entonces tenemos ahí un vistazo a lo que ya fue. Claro. Cuando la famosa comida del chefcito le hace recordar sus infancias, ¿no? Y bueno, tenemos también lo que son los flash forwards, que como tú dijiste, pues sería esa idealización, esa imaginación de un acontecimiento, pero que sería a futuro. Efectivamente, es todo lo contrario al flashback. Si el flashback es una mirada al pasado, el flash forward es una mirada al futuro. Ok. En este caso, pues, se puede usar en recursos como imaginar algo que va a pasar, crear pensamientos que no van a pasar o sobrepensar lo que tú quieres o visualizas en el futuro. Ahí tenemos un ejemplo de Sherlock Holmes, ¿no, Joaco? Ajá, exactamente. Ahí como podemos ver el ejemplo, bueno, ahorita no se está viendo desde el principio, pero el personaje principal se está imaginando cómo podría ganar la pelea o Claro. cómo va a ser la pelea. Entonces, eso también cabe recalcar que en todos estos ejemplos, en los flashbacks y los flash forwards, se utilizan otros recursos que puede ser iluminación. Siempre una escena de un flashback o de un flash forward va a tener una iluminación diferente a la escena que está en el tiempo real de la película. Esto siempre para indicarle al espectador o a la espectadora de que están en un tiempo diferente, un tiempo distinto, que están yendo en el pasado o al futuro. Claro, y sobre todo es un recurso empleado para poder acotar más acerca de la historia de la película, ¿no? A veces se va desencadenando la historia de la película con un cierto protagonismo, con cierto protagonista, y de pronto vamos con un flashback, ¿no? Dice 5 años en el pasado, y empiezan pues ahí a relucir algunas cosas que han pasado anteriormente, pero que tienen aún esa importancia en el presente dentro de un rodaje, y lo mismo con los forwards. Me acuerdo que había una persona que me dijo que los flash forwards se utilizaba también en películas en donde los personajes tenían algún tipo de trastorno, ¿no? Que idealizaban algo, que imaginaban algo que era completamente loco, desquiciado y que obviamente volvían a esa realidad. Tenemos también otras cosas, otros recursos que se emplean en el cine. Tenemos la yuxtaposición, el montaje continuo y por último el plano secuencia. Y Joaco se va a encargar de detallar estos puntos importantes que obviamente están presentes en el cine. Ujú. Bueno, sí, ya. La yuxtaposición, como ya dijiste, se trata de yuxtaponer dos imágenes. ¿Ok? Ok, puede ser que la primera imagen la pongamos al lado de la otra, que se vea en una parte una imagen y en la otra parte la otra imagen, o también mostrar una imagen y otra imagen que no estén pasando en el mismo espacio o tiempo, pero que nosotros asociamos que están pasando en el mismo lugar porque se reproducen en la misma secuencia. Claro. Esto se desarrolló con los teóricos rusos, se lo puede conocer también como el efecto Kuleshov. Si quieren saber más de eso, les recomiendo que investiguen más a fondo, pero es muy interesante, la verdad. Sí, y justo tocaste, ¿no?, un tema muy importante, y es que obviamente todos estos recursos pues ya tienen un trasfondo, y obviamente según los cineastas que abordan estos recursos, incluso a la época, a sus arraigos culturales, los contextos sociales, en este caso nos remontamos a la Rusia antigua, pero también tenemos el ejemplo de 1917, que vendría siendo un ejemplo de qué precisamente, Joaco. Sería ese ejemplo desde un plano secuencia. Ok. Es parte del montaje continuo. El montaje continuo consiste en mostrarnos la acción en tiempo real, es decir, la acción sin cortes. En este caso estamos hablando de cortes, estamos hablando de encadenados, estamos hablando de fundidos a negros. El plano secuencia no tiene nada de esto, es un plano sin cortes. Claro, y es una imagen muy fuerte, ¿no? Y se usa el recurso precisamente para
transmitir esa valentía del soldado que sale de la trinchera, ¿no? Me imagino que, creo que aquí en esta escena iba a dar un mensaje o a buscar algo concretamente, perdón mi ignorancia, pero es creo para transmitir esa valentía del personaje y sobre todo para tener una contextualización más adecuada acerca de lo que pasó en la guerra, ¿no? Y bueno, con esto llegamos al final. Ha sido un tema muy amplio, se abarcan muchísimos recursos, muchísimos temas, pero hoy tratamos de condensar sobre todo en los más importantes, como bien sabemos en las imágenes fijas, que vendría siendo los recursos que se emplean en la fotografía. Encontramos imágenes que tienen mayor nitidez y otras que no tanto. Mientras que en las imágenes de movimiento vendría siendo todos aquellos recursos, aquellos pasos, aquellos temas, aquellas metodologías que se aplican en los filmes, precisamente en las películas, en las series, y que obviamente han ido evolucionando con el pasar de los años y que transmiten, como ya lo dijimos en un principio, ciertos gestos, ciertas historias, ciertas emociones y que sin duda nos enganchan y cada día nos maravillan más. Lionel, Joaquín, ha sido un placer tenerles aquí en el programa. Espero de que esa no sea la primera y última, que haya más ocasiones y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para ver segmentos anteriores, otros temas muy interesantes para que ustedes puedan expandir sus conocimientos y no quedarse siempre varados y pasivos. Lionel. Muchísimas gracias, Joan. Un gusto haber estado aquí con ustedes. Joaquín. Igualmente, Joan. Esperemos que vernos en los próximos episodios de este podcast. Así es. Esto ha sido todo por hoy en Otro Plano. Bye bye. Bienvenidos a En Otro Plano, el podcast de la carrera de comunicación de la Universidad de Cuenca. El día de hoy vamos a hablar acerca del texto y tengo a dos expertas en el tema, que es Xiomara Mora y Jennifer Tepán. ¿Cómo se sienten al estar en este evento? La verdad me siento bastante bien porque es un tema súper interesante que yo pienso que se debe hablar y aclarar, ejemplificando cómo lo vamos a hacer. Jennifer, ¿y tú qué nos puedes decir? Bueno, primeramente gracias por invitarme a este programa y no, o sea, me siento bien. Ahorita les vamos a dar como que un poco del contexto sobre nuestro tema y eso, Pau. Claro, el contexto sobre el texto como tal, ya que esto es muy importante porque está en vallas publicitarias, en titulares de prensa, como podemos ver, aquí tenemos los periódicos y es muy importante. Entonces, para no dar más a continuación de esto, vamos a hablar acerca del pie de foto. Xiomara, ¿qué puedes contar acerca del pie de foto? El pie de foto es lo que le da contexto o quiere explicar dentro de una publicación o imagen. Por lo mismo, es de una interpretación propia. Sin embargo, el editor original tiene su propia concepción de la imagen, pero cuando editores de prensa o periódicos lo publican, se puede distorsionar por completo, igualmente con el público cuando lee cualquier publicación de esto. Jennifer, ¿y qué nos puedes hablar tú sobre las características de esto? Bueno, ahorita te voy a dar algunas características que son la descripción clara, la conexión entre textos, la coherencia estética, los datos específicos también, la adaptación al público, la conexión entre textos, ya te dije, ya te nombré, las informaciones relevantes. Estas son algunas características que forman el pie de foto. Claro, o sea, como podemos ver en las imágenes, o sea, es bastante importante cómo cambia el contexto un pie de foto, porque, o sea, ¿tú qué puedes interpretar acerca de esa foto que está ahí? Una reunión de familiares, supongo. Claro, y si es que añadimos un contexto, o sea, podríamos decir que están viendo algún evento o algo por específico y se puede cambiar el contexto que tiene una foto. Y bueno, traspasando también al tema de imágenes en el texto, en la prensa escrita, Jenny, ¿qué me puedes contar acerca de esto? Bueno, en la prensa escrita también combinamos la imagen y el texto. Es esencial para transmitir una información clara y precisa. Y eso, Pau, y también las imágenes refuerzan y el texto también da un contexto. Claro, para el ejemplo que está apareciendo ahí en pantalla. Verdad. Claro, podemos ver que estos aparecen en titulares de periódicos, que las imágenes, o sea, son muy importantes al parecer un texto, y estos, o sea, no son solo como que decorativas, sino influyen también para el momento de poner un texto como tal. Entonces, Xiomara, ¿qué nos puedes hablar sobre los ejemplos? Justamente, Pau, como podemos observar dentro de este periódico, por ejemplo, es un tipo de formato muy específico que generalmente se usa en los periódicos. Por lo mismo, podemos ver que, según lo que puedo yo observar,
Creo que es Están algo de jugando. fútbol. Ajá, es algo de fútbol con lo que se relaciona. Sin embargo, puede ser algo completamente distinto según lo que sea el pie de foto o la información como tal que lo acompaña. Por eso es muy importante el pie de foto, porque si tú pones una foto, como aquí está, ahorita yo puedo ver que está en un evento Claro. manejando, pero no es así. Claro, El- puedo estar estudiando, Claro, puedo estar haciendo alguna sí. cosa diferente. Claro, y también es importante las funciones del texto que tenemos del anclaje y el relevo, que en el caso del anclaje es bastante importante, ya que, o sea, como que no añade bastante información, sino es como que lo que estás visualizando, básicamente eso es lo que se muestra en la parte del texto de una imagen, pero en el caso del relevo ya es mucho más, o sea, en este caso ya podemos añadir más Ajá, información y, o sí. sea, cambia totalmente el contexto. El contexto que está ahí. de la Claro. imagen. Por lo Y- mismo, justamente puede agregar que el anclaje o como tal aporta más que nada a entender la imagen, porque tú puedes ver una imagen sola como tal Así y no como estamos entender, en el ejemplo, ajá, en y no el entender un que está tomando contexto. Es como que está tomando agua y nada más. Sin embargo, si le ponemos cualquier otro contexto, como lo podemos ver, es que Claro. el agua es vida y podemos interpretarlo de diferentes formas, ya sea por el tipo de texto o por lo que nos dice. Y ahorita No sé. ahí está. Claro, y ya cambia el contexto. Ajá, ahí es relevo. Porque Ya, le cambia, claro, o sea, le cambias muy diferente el contexto del... Claro, y eso por eso mismo las imágenes, o sea, son muy importantes y con referencia al texto, porque esto cambia totalmente lo que está proyectándose en la imagen. Tenemos más ejemplos. Claro, hablando más con otros más ejemplos. Ya, ahí tú qué puedes ver, Pau. Claro, una persona nadando. Ajá, es Ya, una y persona en buceando. el otro ejemplo, explorar el mundo. Claro, y ya Ah, cambia el contexto y la claro, visión. ajá. Y ahí ya ahorita se convierte en relevo. Como salió, completamente. ten cuidado en el mar, oculta grandes peligros. Ahí va Claro. al relevo. Y claro, te Porque da incluyes en un- otro tema, contexto Sí, para un mostrar. contexto diferente, o sea, más... Amplio, Ajá, más ajá, amplio, sí. amplía Y bueno, y agrega. también hablando también sobre la apariencia del texto, que también es muy importante Ya. en relación con las imágenes. A ver, Vamos en ese ejemplo, pónganos el otro, anterior. el anterior. Ahí, ¿tú Claro. qué puedes ver? unos niños jugando o quizá a las escondidas. Ajá, ¿quién no ha jugado a las escondidas? Claro, Sí, es claro. antiguo y creo que en yo la tengo una infancia bastante. anécdota de eso, que estábamos jugando a escondidas con mis primas y después se olvidaron de mí. Ya no, me dejaron ahí. Sí. Claro, y o sea, en la imagen, o sea, podemos ver que está jugando, pero si es que le añadimos un texto como en No este al caso, no bullying. al bully, pues puede ser que le están excluyendo, Claro, le están ajá. haciendo algo a la chica. Y bueno, Jenny, tal vez nos puedes hablar sobre características de la apariencia del texto. Sí, la apariencia del texto es le da una característica, el formato, estilo, el espaciado y la distribución, el color y contraste. También tenemos unos ejemplos del color y del contraste, los veremos más adelante. La puntuación y la organización, las imágenes y gráficos, y la estructura y los párrafos. Claro, y esta apariencia del texto es muy importante, ya que cambia totalmente la forma en la que vemos. Xiomara, ¿qué nos puedes acotar? Justamente todo esto se relaciona con lo estético, por lo que tiene que funcionar bien, ya sea todos sus complementos, puede ser la posición, el formato, el color y el tipo de letra. Por lo tanto, si tú agregas un fondo blanco y le pones una letra muy clara o amarilla o color No se pastel, va a no se va a distinguir Claro, y como no va a está bien destacar. por ahí. Por lo tanto, no podemos observar claramente y de manera factible. Sin embargo, si colocamos un fondo negro y un tipo de letra Claro, como que blanco, estamos viendo ahí, ajá, es un exacto, fondo como que más claro y las letras llaman más la atención. destacan, Sí, claro. y es un contraste. El tipo de letra también. Ajá, sí, influye el tipo de bastante. letra El influye formato. bastante. O sea, Claro. Si tú le pones una letra chiquita o con amarrada también. Claro, no, se- no- que quizá no se ajá, entienda sí. claramente lo que están queriendo llegar. Y sí, esto es bastante importante, la utilización del formato, el tamaño, los colores, ya que esto influye bastante en la visualización. Ahí, de como podemos cómo- ver, el formato. Ajá. Tú le ves en la primera La primera imagen. que está, o sea, el blanco y las letras blancas y lo de... Claro, no se el- capta tanto No porque se el fondo distingue. también Sí, está el fondo, bastante ajá. claro. Y mientras que el otro, las letras negras y el fondo también oscuro, entonces no se capta bien. No, la no imagen. se visualiza. Claro, Sí. esto se como que no se Se nota tanta la distorsiona, diferencia. se distorsiona bastante. Claro. Y Claro. quizá pueden poner más ejemplos. Del formato. Yo puedo el decir que esto contraste. es muy importante en la publicidad. Por ejemplo, cuando quieres destacar un producto, generalmente, por ejemplo, Pantene, no sé, creo que teníamos un ejemplo de eso, pero
en Pantene generalmente la modelo está al lado y al lado del producto. Claro, el Entonces, producto ajá, y directamente siempre es en tipo de formato, por ejemplo, gratis, siempre destaca. Ah, destaca. Es algo muy como importante. Hay otros Atención. ajá, y otros como que es de grande y dice tamaño familiar. Claro, Como por que- ejemplo, ahí en ese de que se está transmitiendo de papas, por ejemplo, o Ajá. sea, llama bastante la atención. También el tema de utilización del producto. Del color también, o sea, el color también es El full texto importante. también influye Ajá. bastante, o sea, como puedes ver, ahí está. La posición del eh, texto más claro. también, por supuesto. O sea, porque si le vas a poner el texto en lo verde y estaban las letras negras, No se notaría. ajá, no se notaría. Eso es lo que Pau. Y bueno, como puedes ver en esta imagen, tenemos a un cóndor. No sé ustedes qué pueden interpretar. Como que unas personas o extranjeros tal vez puede ser Le estén ayudando. Ajá, le estén ayudando al cóndor, pero todos tienen diferente perspectiva. Tú, Xiomara, ¿qué nos puedes decir? Yo realmente lo veo como si estuvieran ayudándolo, porque la manera en que lo hacen no parece nada agresiva. Sin embargo, supongo que en diferente contexto, con pie de Claro, página, puede ser como que si puede lo ser estuvieran distorsionado, claro. Como que, no sé, quitando. Yo pienso también que tiene que ver mucho como con el campo de experiencia del espectador, que se nos muestra la imagen, por lo que tenemos en sí, que es como que tú ves una imagen como tal, viene toda tu experiencia y Ajá, sí, es verdad, no sé, claro. todo lo que tienes en tu mente directamente lo relacionas. Sin embargo, si ya tenemos un texto como tal, ya lo podemos aclarar. Claro, y- interpretar ya de una manera específica. Exacto. Ahorita el otro ejemplo, por favor. Ya, Ya, tiene un texto. un pie de foto. Y también, o sea, esto también puede ser utilizado en las redes sociales, que también podemos malinterpretar imágenes. Hay o... full mala Sí, interpretación. igualmente Claro, puede ser también con hay. mala intención, por ejemplo, como hacer quedar mal a una persona, como ves una imagen sin contexto y le ponerle un pones texto, ajá, el contexto, y lo ya la cambia distorsión completamente. Entonces, se puede utilizar de diferentes formas, sin embargo, siempre es el anclaje y relevo, más que nada. Claro, se puede ir malinterpretando o, si O es que no aclarando. tiene un texto como tal y puede ser totalmente diferente. O sea, Exacto. como podemos ver ahí, o sea, hay una imagen en la que una chica está hablando por un Megáfono. Ajá. un megáfono y, o sea, básicamente, si es que le incrustamos un texto, o sea, ya podríamos estar que está haciendo una manifestación Sí, o ajá. alguna cosa por el estilo, ¿no? Y ahí No sé. también, si ves cómo influye también el color y todo, y las letras. Las letras Ajá. tiene una profundidad y hace que llamen bastante la Igualmente, atención. el formato en el que está constituido todo para hablar acerca del otro tema, que es de la imagen y el texto, creo que también es muy importante para que se entienda. Claro, y, o sea, en ese caso, o sea, no tiene ningún tipo de imagen y no llama tanto no llama la atención. atención Claro. porque la imagen es fundamental. Y siendo para- yo Claro, como que porque- no se ve tan organizado. Sí, más que Como nada. son, no son, como dije anteriormente, no son decorativas, sino estas influyen bastante para, aparte de que dan un contexto, pues también, o sea, generen una visualización de como tal. Ajá, porque a nadie le va a gustar leer así una Ajá, noticia. se ve muy No, feo, no, se ve opaco, no llama la no atención. destaca, no Y destaca por, para nada. por eso tiene que Por lo mismo siento que es leer, ¿no? muy importante, como todos los elementos que hemos hablado, siento que es muy importante ya sea la imagen, la posición como ya estaba hablando acerca de la apariencia del texto, la posición del mismo, el anclaje y relevo, el pie de foto, todo se El complementa para... contraste, el Ajá. la Por foto, ejemplo, ahí, formato, así como arriba que debemos está rojo y las letras son blancas, llaman bastante bastante la sí. atención y como que imagínate tú hay un rojo y las letras rojas. No se va a distinguir ve, para no, nada, no debería. claro.
Y también, o sea, los rojos, lo que está en las letras con rojo, son palabras clave o alguna cosa importante. Eso es Claro, lo que... y las imágenes, o sea, ahí Las imágenes juegan un grandes, papel imágenes fundamental pequeñas. para estos tipos Exacto. Claro, y esto también puede ser, o sea, utilizado en el tema de la publicidad, o sea, como estuvimos hablando 100%. anteriormente, o sea, la publicidad también es algo que está presente y que lo vemos todo el tiempo. Entonces, no sé si han visto alguna publicidad que no tenga unas buenas imágenes o Claro. un formato no llama la atención y por lo tanto no consumimos. Ajá, ese no se contenido. consume. Claro, y no sé, ¿tú qué nos puedes decir, Jenny, aparte del tema de que hemos visto de periódicos, contextualizando en el tema de la publicidad? Como la publicidad también tiene que tener, o sea, algo que llama la atención. O sea, ¿no han visto por el control una publicidad de Messi? Claro. O sea, el Messi es Solo grandote. simple, como o sea, Claro. grande, Ajá, ya llama la atención porque es un personaje reconocido. Claro, y solo la utilización de la imagen con un texto ya puede ser, o sea, contextualizado de una manera. Claro, ajá. Y él estaba con una tarjeta de banco. Claro. Y como que eso también Y eso ya llama la atención. Y como que ya... También, ajá, sí. ¿Y tú, has visto algún tipo de publicidad que te llame la atención? Sí, yo siempre como que veo, por ejemplo, un cantante que me gusta y yo me quedo directamente porque son temas, no sé, como por ejemplo a mí no me gusta mucho la política, entonces no me llama mucho la atención. Sin embargo, siento que también es como del espectador y su experiencia, como estaba hablando, es como lo que le gusta, lo que le llama la atención. Igualmente con la publicidad yo creo que es muy importante no sobrecargar y como que tener un tipo de formato específico para que llame y capte la atención del espectador y del lector. como Sí, tal. así como Claro. podemos ver ahorita, nos pareció muy importante todo esto, el tema que hablamos, y eso es lo que podemos aportarles a Claro, todos. eso es lo que podemos decir en este segmento sobre el texto. Gracias por visitarnos. Pueden seguir viendo más capítulos. Y eso ha sido todo. Y que Gracias. son muy interesantes. Gracias, Pau, también. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Bienvenidos a En Otro Plano, el podcast de la carrera de comunicación de la Universidad de Cuenca. Mi nombre es Joan Encalada y en anteriores segmentos analizamos acerca del tiempo, del texto y el día de hoy nos toca acerca del cómic. El día de hoy no estoy solo, estoy acompañado con Ana Paula Cisneros y Brian Loja, quienes nos van a ayudar a ahondar más acerca del tema. Y es que sí, el cómic, aquellos lienzos que guardan historia e imaginación, aquellos que perduran en el corazón de muchos, como fiel reflejo de infancia y de diversión, aquellos en donde encontramos a grandes autores como Stan Lee, John Kirby y Alan Moore, y personajes icónicos como Mafalda, Condorito, Yellow Kid, Spider-Man y muchísimos otros más. Pero no me adelanto más. Para eso tenemos aquí a los expertos para poder ahondar más acerca del tema, conocer más acerca del cómic, sus inicios, sus antecedentes y posteriormente su evolución y su desarrollo hasta la actualidad. Brian, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte aquí en el programa. Igualmente, un gusto, John. Aquí vamos a hablar, vamos a tocar varios temas del cómic. Puede ser la primera, segunda, tercera etapa. Y también vamos a hablar de lo que es del manga, que sería el cómic, pero de la parte oriental del mundo, ¿no? Y bueno, un poco más de la estructura y cómo se ha ido originando y sobrellevando a nivel mundial todo este género y lo que ha generado tanto en el dibujo como en la animación, que es el anime. Qué gusto, Brian. Se ve nomás la clase de información y de conocimiento en la cual vamos a estar inmersos en todo este programa. Ana Pau, un gusto de que hayas aceptado la invitación a este podcast. ¿Cómo Muchas estás? gracias, estoy bien, ¿tú? Bueno, ¿Todo o bien? sea, me alegra estar aquí y hablar sobre cómics, que es algo que la verdad yo sí he leído y me encantan. El placer es mío, es un agrado, es muy gratificante tenerles aquí a los dos en este grandioso programa. Así que vamos a iniciar preguntando qué es el cómic. Pero antes de eso, ¿cuál es tu cómic favorito? Bueno, mi cómic favorito, bueno, más bien se lo denomina un manga, Ok. pero de hecho el manga es un cómic, solo que pues como ya lo había dicho Brian, de la Japonés. parte oriental. Ok. Y yo diría que es el de Uzumaki Oh. por Junjito. Tenemos el ejemplo. Ajá, es de terror y yo soy fan del terror y me encanta cómo dibuja Junjito, es un dios. en Wow, muy dibujo. interesante y sobre todo cómo el autor trata de plasmar ese terror, por así decirlo, el género de terrorífico en el cómic. Ha de ser un trabajo bastante complejo, pero por cómo me comentas parece que es un cómic de lujo, en este caso un manga que tiene muy buena historia. Brian, te hago la misma pregunta, ¿cuál es tu cómic favorito? Bueno, cuando era más pequeño, la verdad, mis papás, no me acuerdo qué periódico era el que sabía dar
ediciones de Cone. Me acuerdo que Ok. salían a andar. Comprabas el periódico, creo que era El Tiempo, me parece. ¿Ya? Y te venía una edición del Cone, que sería el sobrino de Condorito, pero bueno, dado caso, en mi caso sería Condorito. Condorito, ¿no? Está- Icónico cómic chileno, publicado por René Ríos, ¿no? Que obviamente creo que ha formado parte de la infancia de muchos y sobre todo por los recursos que emplea, las historias y demás que tienen que ver mucho con lo que pasa dentro del hogar, dentro de la vida cotidiana. Ahora sí, vamos a ahondar un poco más acerca del cómic. Ana Pau, ¿qué es el cómic? Bueno, el cómic, podemos decirlo así resumido y en palabras simples, es los dibujos junto con texto que Ok. te cuentan una historia. Y Ok. eso Y, es un cómic. y son cómics que luego, posteriormente, se desglosan y perduran en nuestra actualidad, ya por medio de películas, ya por medio de filmes, ¿no es cierto? Sí, ponte. La mayoría de cómics de superhéroes de DC y de Marvel ya Avengers, tienen sus ¿no? propias películas. Claro. Y, Brian, si hablamos acerca de la historia del cómic, me imagino que ha de haber existido un proceso de evolución. Tal vez existe un número fijo de etapas. ¿Puedes explicarnos un poco más acerca de ello? ¿Cómo inicia el cómic? Claro, por supuesto, Joan. Bueno, como mencioné en mi presentación, los inicios del cómic comienza con la primera etapa que fue desde 1900 a 1929, donde ya se centraban más en un humor así. Claro. No se centraban Ok. tanto en el estético de dibujar bien o demás, más era como tal. Los dibujos también representaban el humor mismo que se manejaba de la época. Obviamente en el ámbito social y político que se vivía en aquellos La Primera años. Guerra Mundial. Claro. Sí. Y sobre todo era un humor, pero... Con un poco de crítica. Sí, exacto, que aún no se había desarrollado del todo, entonces aún era algo muy básico y como dijo Brian, un punto muy importante, y es que el cómic aún estaba en vías de desarrollo, ¿no? Recursos muy simples, historias muy simples, contexto muy simple. Sí, y un claro ejemplo de eso es Yellow Kid Ok, o oh. Mutant Chef. Aunque de hecho Yellow Kid fue el primer cómic que salió y, Ya. o sea, en sí, en resumen, Dato interesante. ahí podemos ver un ejemplo de Yellow Kid. Ok. Son muy poquitas imágenes, o bueno, dibujos, y se trata de un chico que vivía en pobreza y pues solamente usaba amarillo. Claro. Y era muy cortito. Claro, y sobre todo esto con el contexto de la guerra, ¿no? Muestra obviamente las escenas familiares, o haciendo una introspectiva acerca de lo que se vivía acerca de ello, ¿no? Y bueno, ahora me imagino que tener algún cómic de Yellow Kid, de Popeye incluso, va a ser una reliquia, que también Popeye, recordemos que surge también en esta primera etapa de 1900 a 1929 y como ya hablamos, englobando a la Primera Guerra Mundial. Y luego tenemos, me parece, una segunda etapa. Obviamente con ello un proceso de desarrollo más grande, se empieza a tocar otras cositas. Si nos puedes brindar información acerca del contexto de la segunda etapa. Bueno, verán, la segunda etapa se da entre 1929 a 1939. Ok. Y esto se da, o sea, después de la Primera Guerra Mundial Sí. y durante la Segunda Guerra. Y, o sea, pues la gente quería ya no solamente estar pensando en guerra y ver un poco de humor, Claro. familia. Entonces, los cómics para esta época eran sobre crímenes policíacos, héroes. Bueno, ya les dije el humor. Y tenemos un poco de algunos ejemplos como Wow. Dick Tracy. ¿Ya? Y aquí es cuando ya empiezan a salir más los Claro. cómics de héroes. Y de Ajá. hecho, después, exactamente durante la Segunda Guerra Mundial, se empieza a usar un poco de propaganda. Podemos ver en algunos de los Superman. ejemplos, Sí. hemos de ver como que hay unos soldados, Ajá. de hecho, ahí Claro. participando. Ajá. Y sobre todo muestra, perdón que te interrumpa, Ana Pau, esa lucha entre bien y el mal. Y como tú dijiste, bajo todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, por ahí podemos ver tal vez a un Superman que luchaba contra la propaganda nazi, contra los arraigos y contextos culturales y demás. Y Brian, a ver, aquí ya empezamos a tocar un poco acerca de los superhéroes, ¿no? Yo te pregunto, ¿puedes comentarnos acerca de la saga de Avengers? ¿Cuál es tu cómic favorito, tu personaje favorito acerca de Avengers? Claro, por supuesto. Bueno, también un dato curioso de la Ok. segunda etapa, como podemos ver en la imagen de Capitán América, se manejaba un patriotismo Oh, ok. fuerte, un Wow. patriotismo fuerte de Estados Unidos. Claro, o sea, venían de, bueno, ganar la Primera Guerra Mundial y entonces estaban en proceso de la Segunda Guerra Mundial y ver si... Estados Unidos, la potencia. Claro. Ajá, Sí. Pero bueno, retomando tu pregunta, uno de mis
Sería personaje, porque como te digo, cómic no había la disposición económica para darse el gusto. Claro, ¿no? Claro. por supuesto. Entonces, sería Spider-Man, la verdad. Sí. Fue de las primeras películas que yo vi de pequeño. Y bueno, hasta el día de hoy ya con todo el revuelo del universo cinematográfico, que el universo de Tobey Maguire, todo. Sí, Claro, correcto, entonces, ese podría ser mi cómic como que favorito. Completamente. digamos. Y sí, yo la otra vez estaba conversando con un amigo y es que dice que ahora las historias que se reflejan en las películas, en las series, son totalmente ajenas a lo que se plasmaba en los cómics, ¿no? Normalmente a veces esas expresiones tal vez se diluían un poco en cuanto a series, en cuanto a películas, y sobre todo el contexto. Tal vez se redujo un poco o se amplió un poco, pero sí es cierto que la historia un poco cambió. El personaje como tal no, pero sí es que hubo este proceso de evolución, ¿verdad? Y con esto llegamos a la tercera etapa, que sería la etapa después de la Segunda Guerra Mundial, me parece, hasta nuestra actualidad. Y bueno, les dejaré a ustedes para que comenten acerca de esta tercera etapa. Bueno, en la tercera etapa ya, o sea, como dijiste, se da después de la Segunda Guerra Mundial y se empieza a dar un poco como que dentro de los cómics críticas sobre o sea, sobre la humanidad, Ajá. sobre la situación económica global. Sí. ¿Qué más? Más Claro, críticas. ahí tenemos Pobreza. ahí tenemos un ejemplo de Mafalda, ¿no? Que Sí. tú, tomando tus palabras, Mafalda era sobre todo un cómic de crítica a la sociedad media de Argentina, ¿no? En este contexto Sí. social. Bueno, de hecho, o sea, ¿sabes? Tengo una anécdota con Mafalda. Yo no entendía Mafalda. Ok. Yo leía Mafalda de Ya. nenita y yo no entendía. O sea, yo no sabía de qué hablaba, Claro, no le entendía la sobre guagua. todo tiene esas connotaciones, el lenguaje un poco complejo, ¿no? Ajá, porque es que ella era alguien que criticaba a la situación que estaba pasando el país. Ya. Y yo no entendía porque yo estaba nenita, entonces a mí no me importaba, yo solamente quería divertirme y leer Claro. algo chistoso. Entonces, Mafalda estaba en las noticias, en los periódicos como El Tiempo o El Mercurio. Claro. Y yo digo, ¡ay! ¡Wow! Un dibujito, vamos a leerlo. Sí, sí, Leí sí. y no entendía. Y dije, estoy leyendo mal, no sé leer, estoy leyendo al revés. Sí, sí. Y, ajá. No, me pasaba incluso tu caso. Yo creo que solo me quedaba con Condorito y demás. Ahí por ahí creo que el primer superhéroe que llegó a mis manos en forma de cómic fue Batman. Y la verdad que recuerdo como mucha nostalgia eso, porque la verdad que son tiempos que la verdad no regresan. Pero bueno, El señor de... en este caso, nos trasladamos del mundo occidental y nos vamos un poco al mundo oriental, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de los mangas, que vendría siendo esa contraparte acerca de los cómics, ¿no? Más que todo, el manga vendría siendo ese nombre autóctono que adopta la cultura japonesa acerca de los cómics. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello, Brian? Bueno, cabe mencionar que en los cómics como tal ya se tiene un nivel de dibujo mucho más preciso, mucho más detallado. Sí. Mucho más Pero bueno, también esto conlleva que ya las ediciones que salgan a la venta salgan como se ve en la imagen en blanco y negro, Claro. puesto que es un gasto más llevar a, Claro, más a barato. color. Colores, sí. Darle un Claro, toque, un sí. color. Sí, Ya sí. tiempo después, cuando ya se venden los tomos, que es prácticamente el conjunto de varios episodios, ahí ya se suele vender ya a color o demás. O si lo ves de forma online, podrías ya Claro. ver de alguna página o demás de Facebook que por lo general saben ver ahí. Ya ellos mismos, la comunidad sabe colorear. Claro. Entonces, bueno, como vemos también aquí un panel del manga de yoyos, que bueno, también tengo acá Wow. una edición. Hoy nuestros invitados han venido con muy buenos recursos. Quiero quitar mi respuesta al comienzo del episodio. Mi manga favorito es JoJo's, me olvidé de ese. Pero bueno, sí, en cuanto al manga es muy amplio. Justo Brian nos está ayudando a divisar el manga favorito de él. Y la verdad que ha de ser un poco difícil de acceder a ellos. Bueno, me imagino que antes era muy complicado, pero me imagino que también ahora, ¿no? No, de hecho, o sea, tengo entendido que al menos en Japón era mucho más fácil conseguir Ok. los mangas. Porque era como que recursos que todo guagua quería. Claro, sí. Y sobre todo después, el manga no se queda ahí, ¿no? Es el traslado de prácticamente de las historietas a los filmes. Tenemos de ahí lo que es el anime. Claro, sí. Sí. Bueno, igual
estos dos ejemplos que tenemos en este momento de JoJo's y acá de Attack on Titan o Ataque a los Titanes ya tienen sus respectivos animes. Claro. Attack on Titan ya, el manga finalizó allá por 2021 y el anime finalizó hace unas 2-3 semanas aproximadamente. Wow. JoJo's, bueno, hace unos meses o hace un año fue que sacaron la temporada 7, si no mal recuerdo, creo que es. 6, pero la segunda parte. Ajá, la 6 de Stone Ocean. Y bueno, quedan unas 2 o 3 partes más de animar. Que bueno, eso ya en los próximos años se verá, la verdad. Wow. Yo ya estoy esperando la séptima parte. Pero también esta noticia me dejó impactado porque la verdad que el anime forma parte de la diversión y de la infancia de muchas personas. Y la verdad que prácticamente despojar aquello de la actualidad ha de ser algo bastante repercutivo, ¿no? Bastante triste, nostálgico. Claro, es el ejemplo de Dragon Ball prácticamente. Claro, La infancia sí. de prácticamente casi toda Latinoamérica. También tenemos supercampeones, Pokémon, Doraemon. Ay, Doraemon. Pero bueno, ahorita es el que más revuelo e impacto ha tenido fue Dragon Ball. Sí. Y últimamente con su anime de Dragon Ball Super, que es de las últimas partes que tiene. Y como fue allá por 2017, se hizo un revuelo. No sé si te acuerdas o viste, Joan, que prácticamente la gente para ver los capítulos finales se juntaban en plazas y todo, en pantallas. Sí. Fue una A ver, locura total. prácticamente una locura total, Sí, inmensa, sí. lo que generó el anime como tal. Claro que acá tal vez los fans de Dragon Ball no conozcan tanto el manga como Claro. tal, pero bueno, hay. Aunque cabe recalcar que en ese año, el anime estaba más adelantado que el manga, ¿no? Ujú. Por eso también, si hoy en día ya lees el manga de Dragon Ball Super, ya tiene no ciertas tiene diferencias con el canon, se podría decir, ¿no? Con lo oficial, ¿no? Es el caso tal vez del Kaioken con el Super Saiyan Blue. Wow. En el manga no es canon. Ya son No, conceptos no más, existe. más específicos y Claro, demás. Qué loco. Entonces eso. Claro. Prácticamente Dragon Ball, Naruto Digimon, también. Naruto también. Naruto. Sí, tenemos ahí algunos ejemplos y es que, bueno, en este caso la cultura japonesa en cuanto a filmes, en cuanto a las historietas es bastante amplia, tiene sus historias autóctonas, adopta recursos e incluso personajes, son personajes que adoptan rasgos propios que no se encuentran, digamos, en Norteamérica, aquí en Latinoamérica, sino que cuando ya precisamos, como estamos viendo ahí en pantalla, de esos recursos, de esas líneas cinéticas que ya vamos a ver más adelante, ya sabemos que se trata de un manga, ¿no? De un cómic de origen japonés. Y ahora vamos a hablar acerca del cómic y el tiempo, vamos a ver acerca de los recursos que se emplean dentro del cómic, qué podemos encontrar acerca de ello para poder identificar, ¿no? Porque obviamente el cómic no es una historieta como tal, sino también es el complemento y la composición de muchos componentes que se encuentran en cuanto al texto, en cuanto a los gestos, velocidades, expresiones y demás. Así que vamos a tocar un poquito el tema de aquello, ¿no? Tenemos en primera instancia a los flash forwards y a los flashbacks, ¿no? Bueno, ahorita sí tenemos ejemplos de flash forwards. Los flash forwards son, o sea, como que un salto en el tiempo a un futuro. Ok. Entonces, ponte aquí, podemos ver a que Mafalda está soñando sobre algo que supongo que ella quiere que pase. Ajá. Entonces, como que ya está haciéndose un futuro. Idealizando, Ajá. ¿sí? Sí, ahí podemos ver. Y bueno, volviendo al contexto de crítica que tenía Mafalda. Por otro lado, quiero comentar con usted acerca de los flashbacks, ¿no? Ya sabemos que es un término aquí usado mucho en nuestra sociedad, ¿no? Que me llegan los flashbacks, suelen decir. Es un término que se utiliza en muchas esferas. Pero precisamente en el cómic, en este caso sería retroceder en el tiempo, ese salto, ¿no? Que ya hablamos acerca en el tiempo, ¿no? De que existe pues ese salto en los planos o esa pequeña introducción para ver cuánto tiempo se ha saltado en cuanto a la temporalidad de la escena, en la temporalidad de la historia. ¿Qué nos puedes comentar acerca de los flashbacks, Brian? Claro, como vemos ahorita en los ejemplos son como recuerdos también, ¿no? Sí. Por lo general se suele representar tanto en las películas como en los mangas, cómics, como un sueño. O sea, Sí. como si tú eras, o sea, se le muestra al personaje durmiendo y en el sueño ya se le Claro. muestra que tiene esos flashbacks, que Claro. pasó hace años, que esto, que lo otro. O también un cambio de temporalidad sería que está haciendo algo en este momento y empieza a imaginar algo. O sea, como que se distrae y empieza a imaginar. Claro. Y sobre todo es
un gran paréntesis en cuanto a la historia, ¿no? Porque a veces nos cuentan la historia, ya sea de una película, de un cómic, y de pronto, pues, ya nos viene a dar los antecedentes, los trasfondos del personaje, ¿no? Y dice, hace 5 años atrás, hace 10 años atrás, ya pues nos ejemplifican un poco más acerca del contexto que está ocurriendo. Bueno, después tenemos acerca de las viñetas y formatos, que son unos recursos pues más comunes, más clásicos, ¿no? Sí, de hecho, o sea, verás, para los flashbacks y los flash forwards, por lo general, para identificarlos dentro de los cómics, como podemos ver, ¿nos pueden ayudar con los ejemplos, papi? Sí, por favor, ahí tenemos ahí unos ejemplos, no sé por qué ahí se nos fueron, unos errores ahí parece de producción, pero no hay problema. Le seguimos comentando acerca de flash forwards y flashbacks, estamos comentando acerca de ello, ¿no? Y mezclándolo con las viñetas. Ok. Bueno, ese no era el ejemplo. Eso me parece que es un poco más de líneas cinéticas, ¿no? Sí, sí. Sí, líneas cinéticas y onomatopeyas. Claro. Claro, que representan como tal lo que es el sonido, ¿no? Cuando Condorito se cae y decía plop. El famoso plop, ¿no? Así, plop. Pero eran gestos que en sí exageraban, ¿no? Se veían las letras gigantes, las onomatopeyas, los encuadres. Ahí tenemos justo un ejemplo. Justo viste Condorito. Ahí de Condorito, del Ahí está, famoso. cuando hace el plop. También tenemos, me parece que líneas de expresión ahí, o sea, Claro. aquí ya tenemos manga como tal. Claro. En este caso, tomando cualquier ejemplo de lo que nos puedan ahí divisar, chicos, ¿qué son las viñetas? Vamos primero por las viñetas. Ok, verán, las viñetas son como que lo que separan a los dibujos, ¿cachai? Y, o sea, como les iba a decir, cuando lo relacionamos con los flashbacks, las viñetas pueden cambiar un poco. Ok. El fondo se puede hacer negro o simplemente el fondo de la escena no tiene mucha importancia más que solo el personaje, porque Ya. son flashbacks y los flashbacks lo que importa es el personaje y lo que diga este personaje, que por eso es que el protagonista está recordando esto. Claro, y en cuanto a los formatos, ¿existe alguna diferencia o qué son precisamente los formatos dentro del cómic? Sí, ponte, o sea, es lo que te digo. Cuando en un cómic se está dando una historia normal, se puede ver un fondo, la persona, no hay ningún problema, o sea, todo está normal, son dibujos así, dibujos normal. Pero cuando pasan de flashbacks o flash forwards, el fondo se cambia a negro o simplemente no tiene mucho Sí. detalle. Ahí se puede divisar. Onomatopeyas, Brian. Bueno, como se mencionó, es prácticamente lo que nos da a entender que hay algún tipo de sonido, algún tipo de representación de sonido dentro del manga o del cómic. Como es el caso aquí de que dice Splat, que prácticamente es un golpe que recibe la chica. Claro. Aquí otro golpe que la chica le da al personaje, como Ya. se ve, le da un puñete prácticamente y dice ¡pof! Claro, sería la ejemplificación del gesto, en este caso puñete, pero de Con forma sonido. textual, ¿no? Claro, también, o sea, dependiendo también del tamaño, se podría decir que es hasta más agresivo, La o sea, potencia. más Ajá. la potencia como tal también. Y esto también va de la mano con las líneas cinéticas para finalizar. Sí, Claro, como ahí vemos podemos también- ver un poco de Sí, como podemos ver ahí un poco, tenemos aquí las líneas que es... Hay precisamente, ¿no? Que las líneas cinéticas demuestran, bueno, en este caso parece que es una bola de nieve, una bola de helado. creo que de helado, porque de la helado, nieve ¿no? es de rosa, Bueno, o ¿sabes? sea, uno lo interpreta, porque sería muy raro de que le arrojen una bolita de helado, pero en este caso Ponte hizo algo malo. se ve la vehemencia, la vertiginosidad del lanzamiento, ¿no? Que va rápidamente, que va directamente a impactar al protagonista. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy en cuanto al cómic. Lo que hemos estado tratando de hacer al final es tratar de cristalizar un poco de ideas. Conversamos un poco acerca de la línea del tiempo y como podemos ver el cómic, pues abarca una historia muy, 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 muy amplia, incluso hasta nuestra actualidad, porque lo vemos reflejado en las series, en los cines. Hay personas que incluso conservan los cómics como reliquias. Ahora encontraron un condorito autóctono de 2023, pues ya no lo vamos a encontrar. Vende, lo dice. Lo mismo en cuanto a los mangas. Y con esta noticia triste de que el anime pues está llegando a su fin esporádicamente, esperemos que sea así. Y con eso acabamos todo. Esto ha sido un segmento más aquí en Otro Plano. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí arriba tendrán más videos para que puedan checar acerca de segmentos anteriores que se han hablado. Y esto ha sido todo por hoy. Brian, Ana Pau, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Un gusto. Gracias. Y Nos vemos. con nosotros será hasta la próxima. Chau, chau. Y esto ha sido todo por hoy en Otro Plano.
Nos vemos en un próximo episodio.